en el campo. Bien, el día de hoy, como tal, vamos a ver acerca de un tema importantísimo de los peligros y riesgos que vamos a tener en cuenta para poder ejecutar nuestras actividades. Bien, estoy teniendo un poco de problemas de conectividad, así que voy a activar mi cámara para que como tal pueda entender mejor el audio, ¿no? Que es lo más importante y lo que se debe tener en cuenta para desarrollar el curso el día de hoy. Bien, muy importante, compañeros. Como tal, hacer un recordatorio de estas clases que hemos tenido. Hemos estado viendo como tal nuestra normativa muy importante de seguridad y salud en el trabajo. También muy importante la política, los objetivos que hemos tenido y también vimos un poco acerca del comité. Bien, siempre hago este preámbulo como tal para mencionar las clases que hemos visto previamente, porque es importante también tener en cuenta estas clases que hemos visto previamente para poder desarrollar las clases que vamos a tener el día de hoy. Muy bien. Sí, me confirman por favor si se me escucha claramente el audio. A ver. Bien. Sí se escucha. Eh, Muy importante como tal mencionar este, que la clase es 100% participativa, por lo cual necesito la participación activa de cada uno de ustedes. ¿De qué manera? Ya sea por el chat, si no tienen acceso al micrófono, o si tienen acceso al micrófono y también quieren dar su acotación, punto de vista acerca de este punto, también lo pueden hacer como tal por el micrófono. Me levantan la manito, como por ejemplo lo estoy haciendo ahorita, y luego como tal ya yo le doy el pase para que puedan prender el micro. Bueno, ahí me dicen por ahí, se escucha claro. Bueno, el señor Rigoberto me menciona que se escucha entrecortado. ¿Me confirman, por favor, si se escucha entrecortado o solamente la conexión del señor Rigoberto? Ahora me comentan, por favor. Me imagino que es la conexión de internet. Se escucha bien. Se escucha claro, perfecto. Muy bien, entonces vamos a tener en cuenta esto. Bueno, ya dimos nuestra tolerancia para que nuestros compañeros vayan ingresando. Es muy importante como tal dar esta tolerancia, ¿sí? Porque bueno, hay compañeros que como tal están trasladándose de un punto a otro, están saliendo sus labores, ¿no? Y hoy día, bueno, el lunes sabemos de que el tráfico es un poco pesadito, ¿no? Para ejecutar nuestras actividades. Entonces, esto hace que como tal se retrasen un poquito, por eso damos esta tolerancia siempre, ¿no? Muy importante. Bien, compañeros. Dicho esto, como tal, vamos a empezar con el desarrollo de nuestra clase número 4. Los peligros y riesgos que vamos a tener. Muy bien, muy bien, perfecto. Bien, entonces vamos a tener lo siguiente, los peligros y los riesgos. Bien, primeramente, para poder ver esto, vamos a ver un poco acerca también de nuestra matriz y per se. Pero para eso primero tenemos que desglosar los conceptos básicos del tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuáles son estos conceptos básicos? Tenemos que ver por un lado el peligro y por otro lado el riesgo. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? ¿Será lo mismo? ¿Será igual? ¿Será diferente? Ahora lo vamos a ver. Algunos me van a decir ingeniero, tiene diferentes significados. Algunos como tal, bueno, ha pasado, ¿no? Que confunden el peligro con el riesgo y a veces como tal cometen ese error, ¿no? Entonces, esto como tal hace que haya un sesgo al momento de realizar una correcta identificación de peligros y riesgos. ¿Muy bien? Perfecto. Entonces, ¿qué va a ser peligro? ¿Qué va a ser riesgo? A ver, el peligro como tal va a ser toda fuente, situación o acto generado o acontecido producto de una actividad que puede tener como consecuencia un evento, ¿no? Que otros lo definen como tal es todo lo que nos rodea y puede interactuar con nosotros y generar un daño, ¿no? Pero como tal, como lo voy a repetir, es toda fuente, situación o acto con el potencial de causar un daño o pérdida. Pero a ver, el peligro como tal siempre va a estar latente. A ver, nosotros, al momento de ejecutar una actividad, estamos expuestos a diferentes peligros.
ya sea desde que incluso barremos nuestra casa hasta las actividades que realizamos día a día en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque va a haber siempre peligros latentes que van a estar ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo estoy trapeando mi casa como tal, mi piso, y ahí ya estoy generando un peligro. ¿Qué estoy generando? Estoy generando un piso mojado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, hasta ese momento el piso mojado solitariamente sigue siendo un peligro. Pero ¿cuándo va a generar un riesgo? El riesgo se define como la probabilidad de que el peligro se materialice. Pero ¿cómo se va a materializar ese peligro? Yo como individuo interactúo con ese peligro y al momento de yo interactuar como tal con ese peligro es que se forma el riesgo. Por eso el riesgo como tal es la probabilidad de que un peligro se materialice y pueda causar enfermedades o lesiones en las personas. Un ejemplo claro, lo que vimos, lo que había mencionado del piso mojado. El piso mojado como tal está ahí mojado, no significa una repercusión para mí. Pero si yo interactúo, yo transito como tal, ahí sí va a generar un riesgo, va a generar una probabilidad. ¿Qué probabilidad podría generar si yo transito por ese piso mojado? De que yo me pueda caer, generar una caída al mismo nivel. Entonces, ya tenemos como tal que para que haya un riesgo necesita haber un peligro, pero en interacción con la persona, para que puedas generar este riesgo y generar la probabilidad. Muy bien, ¿entendieron estos dos conceptos? Me comentan, por favor. A ver, me comentan. Sí, quedó claro. ¿Una otra duda? Consulta. A ver, señor Rigoberto, lo escucho. Sí, señor Rigoberto, lo comento, yo vi su mano levantado. Ah, ok. Bien, entonces, ahora, en base a esto como tal, vamos a tener en cuenta diferentes tipos de peligros, por lo cual, como tal, necesitamos ver el siguiente video explicativo como tal, donde nos indica, ¿no?, acerca de esta matriz CIPRE. Vamos a hacer como tal un preámbulo de lo que significa la matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgos, y bueno, vamos a ver un poco de los controles como tal. Entonces, acá como tal en este video, también atentos, porque va a mencionar como tal los tipos de peligros que se va a tener. Bien, muy bien, vamos a proyectarlo para que lo puedan visualizar. A ver, acá en la consulta. Claro, acá dice, o sea, si el piso está mojado es un peligro porque la persona puede resbalar. El piso mojado siempre va a ser un peligro, pero ¿cuándo va a generar ese resbalón? Cuando hay una interacción con la persona. Cuando hay una interacción con la persona va a generar una probabilidad. ¿Qué sería esta probabilidad? La probabilidad de la caída, ¿no? De la caída al mismo nivel. ¿Bien? ¿Entendió este punto, señor José? Sí, me comenta. Ya. Claro, ahí menciona, ¿no? El señor David, claro, al momento de poder, como tal, realizar una actividad, vamos a encontrar diferentes peligros y riesgos asociados a eso, ¿no? Más adelante vamos a ver como tal este punto, ¿no? Acerca de que qué peligros están asociados a su riesgo, porque no va a ser que tengamos un peligro y por otro lado un riesgo, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, hay que saber identificar estos peligros y el riesgo.
A ver, ya. Vamos a visualizar este video. Servir, herramienta del Perú que crece. Bienvenidos. Hoy les contaré sobre una herramienta base en la gestión de la prevención de riesgos laborales, la matriz HIPER. Todas las actividades que desarrolla una entidad presenta peligros y riesgos asociados. Los servidores estamos expuestos a diversos agentes y son estos los que deben ser identificados para considerar las consecuencias que pueden causarnos. Estos pueden ser físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Brindaremos algunos casos como ejemplo para entender qué es un peligro y qué es un riesgo laboral. Como ejemplo, indicaremos que cumplir algunas labores como serenazgo es un peligro. Los riesgos relacionados dependerán de la localidad, la preparación, los equipos asignados, etc. Estos riesgos serán la probabilidad de ser agredido, sufrir quemaduras por radiación solar, dolores musculares por laborar de pie a lo largo de la jornada, entre otros. Atender pacientes es un peligro. Los riesgos relacionados serán la probabilidad de sufrir contagios de enfermedades, afecciones psicosociales, dolores musculares y otros. El HIPER es una herramienta de gestión que permite identificar peligros y evaluar los riesgos, proponiendo las medidas de control respectivas. Este es uno de los modelos, tomado referencialmente de la guía indicada en la Resolución Ministerial número 050-2013-TR. Cualquier matriz HIPER que se use tiene las siguientes partes: área, local o sede evaluada y fecha. Tarea o actividad evaluada. Peligros y riesgos relacionados. Método de valoración de riesgos, probabilidad por severidad. Métodos de control. Lo ideal es que sea un equipo de la misma entidad quienes elaboren el HIPER. La propuesta de medidas de control deben ajustarse a una jerarquía de controles. Primero eliminar, luego sustituir, controles de ingeniería, señalizar y como último nivel, la asignación de equipos de protección personal, EPP. La importancia del HIPER justamente será la amplia gama de medidas de prevención que nos permitirá crear nuestro programa anual. ¿De dónde puedo saber en qué áreas hay que colocar señales? ¿De dónde puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento? ¿De dónde puedo determinar qué prohibiciones y recomendaciones debo plantear? ¿De dónde puedo obtener los temas de capacitación en SST? ¿De dónde puedo saber en qué puestos asignar EPP? De las medidas de control indicadas en el HIPER de mi entidad. Si su entidad ya cuenta con el HIPER, revísenlo y propongan las medidas que pueden mejorar lo elaborado. El HIPER debe ser exhibido y conocido por todos los servidores, según lo dispone la Ley número 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Te invito entonces a que promuevas la elaboración y conocimiento del HIPER en tu entidad.
Muy bien. Un video muy importante, ¿no? Acerca de la gestión y las partes de nuestra matriz y per se que vamos a tener al momento de implementarlas en nuestra organización, en las organizaciones que veamos, ¿no? Muy importante esto porque es una herramienta de cumplimiento legal que debemos tener. Esto lo establece como tal nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo y el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Bien, vimos las clases de peligros, también muy importantes. Ya delimitamos qué es peligro, qué es riesgo. Ahora falta una parte muy importante acerca de esa matriz. Vimos por un lado peligros, vimos riesgos, y ahora qué va a faltar, ahora lo vamos a ver. Los controles, muy importante como tal, los controles para poder tener matriz I. Ustedes dirán, ¿por qué debo tener controles en mi matriz IP? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se tiene? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el objetivo de estos controles? El objetivo de estos controles como tal va a ser mitigar un riesgo descontrolado, ¿no? Un riesgo elevado, con un control, como tal lo mitigamos. ¿Qué significa mitigar? Disminuir. Disminuimos este riesgo con los controles. Y bien más adelante, como tal, vamos a explicar acerca de estas metodologías. Las metodologías que tenemos para la valorización de de los riesgos. Vamos a ver como tal, tenemos tres metodologías por nuestra normativa nacional y tenemos una metodología por nuestra normativa minera. Bien, muy bien. A ver, acá hay una consulta, diferencia entre el IPER y el ATS. El IPER como tal es una herramienta de gestión, al igual que el ATS, para poder identificar peligros y riesgos y aplicar controles para mitigarlos, ¿no? Esto como tal es su similitud. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el IPER-C como tal es por puesto de trabajo. El ATS es por la actividad. ¿Por qué es por la actividad? Porque el ATS es para actividades no rutinarias y el IPER-C es para actividades rutinarias. Bien, esa es la diferencia. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra duda que se tenga acá? Me comentan, por favor. Muy bien, entonces vamos a explicar ahora sí esta jerarquía de controles. Y como su nombre lo dice, es una jerarquía, porque es una jerarquía. Y no sé qué pasó, parece que se me cortó el audio por algún motivo. Ya, vamos a proyectar donde nos habíamos quedado. Bien, entonces tenemos acá como tal nuestra jerarquía de control. Como es una jerarquía, tenemos desde el control más efectivo, tenemos el control más efectivo hasta el control menos efectivo. Bien, lo que pasa es que parece que está queriendo fallar mi audio. A ver, ¿me comentan si me logran escuchar? ¿Sí? ¿Me logran escuchar? Sí, perfecto. Ya bien. Está fallando como tal. Bien. A ver, vamos un ratito a ver si se puede solucionar esto.
No continuamos. Ya, bien. Vamos a dejarlo ahí con el audio. Ya como tal, desactiva la cámara y ya luego ven. Bien. Entonces, tenemos como tal la jerarquía de controles. Bien, como es una jerarquía de controles, tenemos desde el control más efectivo hasta el control menos efectivo. ¿Cuál es este control más efectivo? El control más efectivo como tal va a ser eliminación. Y el menos efectivo, ¿cuál va a ser? El menos efectivo va a ser los EPP. Pero en esto como tal tenemos otros controles. Tenemos sustitución, ingeniería y administrativo. Muy bien, ahora, si bien es cierto, nuestros dos primeros controles son más efectivos, los otros tres controles son menos efectivos, pero los primeros dos controles son mucho más fáciles de implementar. A diferencia como tal de los últimos tres, que son menos efectivos, pero son mucho más fáciles de implementar. Por eso como tal se llaman los primeros dos controles las barreras duras y los otros tres controles las barreras blandas. Pero como les dije ya tiene esta discrepancia como tal. Por un lado son efectivos, pero por otro lado son más difíciles de implementar. Y ahí por el otro lado los otros en viceversa, ¿no? Entonces, ahora como tal vamos a explicar a qué se refiere cada uno de estos controles. Bien, el control de eliminación como tal significa como tal eliminar físicamente el peligro y el riesgo asociado a él. El control de sustitución tendrías que reemplazar el peligro y el riesgo asociado a él. Bien, control de ingeniería, ¿qué vas a hacer? Vas a aislar a la persona del peligro. ¿A qué me refiero con que vas a aislar? Lo que vas a hacer como tal es este, apartar a la persona como tal de ese peligro y al riesgo asociado a él. Y por último tenemos el control administrativo. El control administrativo, como su mismo nombre lo dice, tienes que administrar el modo de actuar de los trabajadores, ¿no? Por eso es un control administrativo. Vas a administrar el modo de actuar de tus trabajadores en la organización. ¿De qué manera? Ahorita vamos a ver de qué manera se puede administrar el modo de actuar de tus trabajadores. Y por último, como tal, tenemos los EPP. ¿Qué son los EPP? Son los equipos de protección personal, ¿no? O también llamados EPI, equipos de protección individual. ¿Bien? Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a tener un ejemplo práctico, porque como tal, la mejor forma de entender estos controles es aplicando un ejemplo. ¿De qué manera? Del siguiente, ¿no? Les había mencionado que cualquier tipo de actividad tiene un peligro y ese peligro tiene un riesgo asociado, ¿no? Bien, entonces nos plasmamos la actividad como tal que nosotros tenemos un depósito de estructuras metálicas, ¿no? Entonces, ahí como tal, como es un depósito, ¿qué es lo que hace? Entran y salen estas estructuras metálicas y también como tal, yo tengo que acomodar esas estructuras metálicas dentro de este almacén, ¿no? Como son estructuras metálicas, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar equipos móviles, por ejemplo, ¿no? Retroexcavadoras, cargadores frontales, camiones, todo esto, una grúa por ahí. Entonces son equipos móviles. Ahora, estos equipos móviles como tal, ejecutando la actividad, ¿son un peligro? Sí, son un peligro. Pero ¿cuándo van a generar un riesgo? Van a generar un riesgo al momento de interactuar con mi persona o con el personal que está en ese depósito. ¿De qué manera interactúan? La personita como tal se pone a transitar dentro del depósito. ¿Cuál sería esta probabilidad? ¿Cuál sería el riesgo? ¿Qué podría pasar? Podría pasar un atropellamiento, ¿no? También llamado interacción vehículo-persona. Su mismo nombre lo dice, es una interacción que se va a tener como tal. Bien, muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿no? Ahorita como tal así, nada más. Luego ya como tal vamos a ver esta valorización que va a tener este riesgo. Hasta ahí no me les digo el atropellamiento como tal.
¿qué consecuencias puede generar en el trabajador? A ver. A ver, me comenta. ¿Qué consecuencias traería un atropellamiento en el trabajador? A ver. ¿Sí? A ver, ¿me escuchan? ¿Están ahí? Invalidez por ahí, ¿no? Invalidez, una fractura, en el peor de los casos, un equipo móvil, un equipo de gran tamaño. ¿Qué va a generar? Una posible muerte, exacto, una muerte. O sea, ¿qué tan riesgoso es esta actividad sin ejecutar controles? Es demasiado riesgoso, ¿no? Es ahí donde yo como tal aplico los controles. ¿Para qué aplico controles? Para poder mitigar ese riesgo elevado, ese riesgo desmedido. Bien, muy bien, el riesgo grave. Y ahora como tal, como les dije, vamos a ver esa valorización más adelante. Muy bien, entonces aplico controles. Primer control, dijimos que nuestro control más efectivo es eliminación. ¿Qué debo hacer en eliminación? Eliminar físicamente el peligro, o sea, lo tengo que desaparecer. Bien, entonces, ¿cuál era mi peligro? Mi peligro eran los equipos móviles. ¿Qué les pregunto? ¿Puedo realizar mi actividad sin esos equipos móviles? A ver, ¿puedo realizar mi actividad sin esos equipos móviles? No, obviamente que no, pues no. La actividad se basa prácticamente en utilizar esos equipos móviles. Si no, ¿cómo muevo mis estructuras? Entonces, no se va a poder implementar. Como les dije, por un lado son más efectivos, pero por otro lado son más difíciles de implementar. Ahora se dan cuenta. Exacto, ¿bien? Entonces, no puedo aplicar eliminación. Entonces, ¿qué debo hacer? Ahora aplico sustitución. Entonces, sustitución, ¿qué hace? Tienes que reemplazar tu peligro por uno de menos riesgo. Bien, entonces yo menciono que los equipos móviles son riesgosos porque pueden generar un atropellamiento mayor y este atropellamiento una muerte inminente. Bien, correcto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer como tal? ¿Qué voy a hacer? Ya, entonces voy a reemplazar estos equipos móviles. ¿Qué es menos riesgoso que un equipo móvil? Una bicicleta, por ejemplo, ¿no? Y yo les pregunto, ¿puedo cambiar estos equipos móviles por una bicicleta? ¿Puedo llevar como tal mis estructuras metálicas en las bicicletas? Estructuras metálicas, ojo, ¿ah? Estructuras metálicas de gran tamaño. Ah, ahí está, como tal, ¿no? Les vuelvo a repetir, el meollo de toda mi actividad es propiamente como tal esos equipos móviles. No lo puedo ni eliminar ni lo puedo sustituir. Bien, muy bien. Como les dije, son barreras duras, son más efectivos, pero son mucho más difíciles de implementar. Bien, ahora se dan cuenta. Bien, entonces me quedan tres controles más. Muy bien, vamos a ver si se puede implementar. Siguiente, control de ingeniería. ¿Qué es un control de ingeniería? Un control de ingeniería me va a servir para aislar a la persona del peligro y el riesgo asociado a él. Muy bien, ¿cómo voy a aislar a la persona del peligro? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué control voy a aplicar para aislar a la persona del peligro? Fácil. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar ¿qué? Un sendero peatonal demarcado, como menciona ahí el señor Luis. En este caso, lo demarco con ¿qué? Con muros de contención. Bien. Han visto como tal, son estos depósitos que por donde transitan las personas está como tal custodiado, ¿no? Por los muros de contención, para que como tal esté a esta persona aislada de este riesgo inminente del atropellamiento. Yo les pregunto, ¿se puede como tal aplicar?
este aislamiento, estos muros de contención, ese sendero peatonal se puede aplicar. Se puede aplicar, a ver, me indica. Claro que se puede, ¿no? Perfecto. Claro que se puede aplicar, no hay ningún problema. No hay ninguna repercusión en que no se pueda aplicar ese control de ingeniería. ¿Y estoy aislando a la persona del peligro? Claro que lo estoy aislando, porque lo estoy colocando en un sendero propiamente solamente para él. Perfecto. Muy bien. Pero ¿puedo aplicar como tal más de un control en el riesgo que tengo? Claro que sí puedo como tal aplicar más de un control dentro de un riesgo específico. A ver, acá menciona el señor José, sí, pero teniendo en cuenta el impacto ambiental. Ya, el impacto ambiental es en otro tipo de matriz. Y ya, bueno, si hay como tal, nuevamente se abre. Ahí lo vamos a ver en la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, ¿no? Algún día se abre ese curso. Muy bien, ahí mencionan de ser necesario, sí, incluso cuando el control de ingeniería se puede implementar hasta una baranda. Bien, perfecto, ¿no? Entonces, aplico mis siguientes controles. ¿Cuál es el siguiente control? El control administrativo. ¿Qué tengo que hacer? Administrar como tal el modo de actuar de estos trabajadores. ¿De qué manera voy a modificar o cambiar el modo de actuar, administrar el modo de actuar de los trabajadores? Ahí tenemos como tal diferentes mecanismos. Primeramente, desde que ingrese ese trabajador, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener una inducción de seguridad y salud en el trabajo. Esta inducción como tal, ¿estoy administrando el modo de actuar del trabajador? Claro que sí, porque en esa inducción le estoy mostrando los estándares de trabajo que hay dentro de la organización. Segundo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a implementar un procedimiento y lo voy a difundir a todo el personal. ¿Qué va a decir este procedimiento? Va a decir que esos equipos móviles deben transitar dentro del depósito a máximo 10 kilómetros por hora. Bien, y lo voy a difundir a todos los operadores. ¿Estoy administrando el modo de actuar de los trabajadores? Claro que sí. Tercero, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro hay? Aparte de las difusiones, inducciones, procedimientos instructivos, toda la información documentada. Las capacitaciones que se va a hacer. Le puedo hacer una capacitación, por ejemplo, al operador en manejo defensivo. También como tal, esto entra en un control administrativo, es cambiar el modo de actuar, administrar a la persona. ¿Qué más entra ahí? Tenemos las señalizaciones. ¿De qué manera entran las señalizaciones? Pongo ahí como tal, antes de entrar al sendero peatonal, un letrero grandazo que diga uso obligatorio del sendero peatonal para poder ingresar dentro del depósito. Entonces, estoy administrando el modo de actuar, el modo de trabajo de los colaboradores, trabajadores. Claro que sí, también estoy cambiando el modo de actuar. Bien, entonces, esos son los controles administrativos que hay. Muy bien. Y por último, ¿qué tengo? Tengo el EPP. A ver, el EPP como tal, en su gran mayoría, es el equipo de protección personal. ¿Qué va a hacer? El EPP como tal te va a proteger, ¿no? ¿De qué te va a proteger? Del daño. O sea, en otras palabras, si ya pasó el evento, este EPP, ¿qué va a hacer? Te va a proteger del daño, o sea, va a disminuir su daño. O sea, en otras palabras, el EPP está más relacionado con la severidad que puede tener este riesgo. Pero hay EPPs que te pueden ayudar a mitigar la probabilidad, como es en este caso. Aparte de los EPPs que va a tener este trabajador completo, que es el casco, todo eso, ¿no? Sus lentes, zapatos de seguridad. ¿Qué EPP va a ser necesario para poder mitigar este riesgo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué tipo de EPP? Va a ser como tal el chaleco o su overol, lo que tenga, pero ¿con qué? La ropa de trabajo que tenga, pero ¿con qué? Con cintas reflectivas. ¿Qué es lo que va a hacer como tal la cinta reflectiva? La cinta reflectiva como tal tiene el principio de reflejar, su mismo nombre lo dice. Entonces el operador como tal lo va a poder visualizar a este
trabajador al momento de que, por ejemplo, por A o B cosas, este trabajador cometió el acto y se metió al depósito no por el sendero peatonal. Puede pasar, ¿no? Hay trabajadores que, por más que les expliques, pueden cometer estos actos. Entonces el operador lo va a ver al toque y va a decir, oh, ¿qué haces ahí? Y lo va a reportar, ¿no? Pero eso como tal va a hacer que refleje esta ruta. Claro que eso sería lo último, ¿no? Bueno, un trabajador que se quiere no estaría exponiéndose de esa manera. Pero estas cintas reflectivas, al reflejar qué está haciendo, no está protegiendo, claro que no. Está mitigando sobre dónde, sobre la probabilidad, porque con estas cintas reflectivas es menos probable de que sufra un atropellamiento. Muy bien, ¿se entendió esto, este ejemplo de los controles? Me comentan, por favor. ¿Se entendió? Perfecto. Continuamos. Bueno, esto ya lo vimos. Ahora sí, vamos a ver la evaluación de los riesgos, pero primeramente les había mencionado que cada peligro va a tener siempre un riesgo asociado a este peligro. Por ejemplo, no me vas a poner como tal el piso mojado y me vas a poner como tal de riesgo de exposición a atropello. No, pues obviamente no. Si hay un piso mojado, como tal, si la persona interactúa, ¿qué riesgo va a generar? La caída al mismo nivel. Como por ejemplo, estoy trabajando a una altura, trabajo a una altura, más de 1,80 m. ¿Cuál va a ser mi riesgo? Va a ser la caída a diferentes niveles. Estoy trabajando con materiales inflamables. ¿Cuál va a ser mi riesgo? La exposición a quemadura. Estoy expuesto como tal al ruido. ¿Cuál va a ser mi riesgo? La exposición al ruido, ¿no? Mi peligro es el ruido y mi riesgo es la exposición al ruido, ¿no? Estoy elaborando sobre cargas suspendidas, que en este caso es el peligro. ¿Cuál sería mi riesgo? Sería el aplastamiento. Entonces, cada peligro tiene su riesgo asociado. Hay que tener esto siempre en cuenta. Bien, no podemos estar como tal mencionando este, un peligro y otro riesgo asociado a este. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Se entendió este punto? Sí, me comentan por favor, ¿todo claro? Muy bien, chicos. A ver, le doy un ejemplo, a ver. El que me contesta se gana un punto por el examen. A ver, atentos, atentos por favor, a ver. Ya le dije. Voy a hacer una pregunta acerca de estos peligros y riesgos. El que me contesta bien tiene un punto para el examen, un punto a favor. A ver. Si mi peligro es como tal eh, un producto químico, ¿cuál va a ser mi riesgo? A ver, señor Rigoberto. A ver, ¿quién contestó primero? A ver, ahí está, perfecto. Todos han dado en el punto, ¿no? ¿A quién fue el primero? A ver, acá como tal hay que tener en cuenta esto. Lo que pasa es que el químico, el producto químico como tal, hay tres fuentes de poder de exponerse a este químico. Bueno, recuerden que los químicos como tal pueden estar en tres estados de la materia. Ojo con esto, ¿eh? Incluso hay químicos que pueden venir líquidos y al entrar en contacto con la atmósfera forman gases, más que todos los ácidos corrosivos, ¿no? Como es el caso del ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, etcétera. Entonces, el producto químico tiene diferentes riesgos. Eso también les mencioné con este ejemplo.
el producto químico, de acuerdo a qué producto químico sea, puede tener diferentes riesgos. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? Como les había mencionado, cuando se, este, se condensa, así por decirlo, con el ambiente, va a generar un gas. Ese gas, ¿qué vas a hacer tú? Lo vas a inhalar. Ya, eso por un lado. Ahora ya, tienes un respirador, perfecto, pero no tienes guantes. Estás manipulando el ácido clorhídrico sin guantes. ¿Qué te va a hacer el ácido clorhídrico? Ahí te va a hacer una quemadura química. O en el peor de los escenarios, hay gente como tal que es media, bueno, disculpen el término, pero es media Coca-Cola calabaza, que se pone a trasvasar como tal estos productos químicos en botellas de gaseosa. Entonces ahí vino tu amigo Pepito como tal, que siempre está distraído, bueno, tampoco es su culpa, y ve, ¿no? Y ve todavía dice, esta debe ser Serenat. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo ingesta. Ahí, ¿qué va a causar también? Ahí va a causar pucha, una quemadura y también va a causar una intoxicación. ¿Bien? Entonces, ahí como tal, un peligro también puede tener diferentes riesgos. ¿Bien? Muy bien. Entonces, todos han contestado bien, algunos han dicho intoxicación, otros han dicho quemadura, pero ya, en esta va la vencida. A ver, el que contesta primero, se ganó ahora sí el punto. A ver, uno más difícil como tal. A ver, uno más difícil a la vez es bueno, es fácil y a la vez difícil. A ver, las personas que están como tal ejecutando labores en oficina, ¿cuál es su riesgo? Perfecto. El contestó primero fue como tal el señor Luis Enrique. A ver, por favor, nuestra coordinadora, apunta el nombre, por favor. El señor Luis Enrique González de la Cruz ha ganado un punto para nuestro examen. Por favor. ¿Ya? A ver, ya, perfecto. Entonces ya te ha ganado un puntito, por ahí ya saca un 13, ya con ese punto ya aprobó ya. Que no es lo ideal, ¿no? Muy bien, exacto. A ver, las personas como tal que están ejecutando labores administrativas como tal, tienen esta mayoría de riesgo, ¿no? Que es el riesgo disergonómico o ergonómico. Ahora, ¿qué es el riesgo disergonómico ergonómico? El riesgo disergonómico ergonómico son las deficientes posturas que vas a tener por la sobrecarga de una posición estática o una posición repetitiva. Por ejemplo, nuestras personas que están en oficina, ¿qué es lo que van a hacer todo el día? Van a estar sentados, ¿no? Entonces, al momento de estar sentado, vas a estar en una postura estática todo el día. ¿Sobre dónde va a recaer todo eso? Sobre problemas lumbares, en la parte de la espalda, la zona lumbar. ¿Por qué? Porque toda la presión como tal de tu cuerpo va a estar arraigada en esa parte. Y peor todavía si tu silla no es ergonómica. Bien. Entonces ahí, ¿qué controles tenemos para este riesgo ergonómico? A ver, me comentan. ¿Qué control tenemos para el riesgo ergonómico o disergonómico? A ver, me comentan. Claro, ¿no? Las pausas activas que se deben hacer. Perfecto, muy bien. Perfecto, muy bien, están atentos, ¿eh? Creo que voy a regalar puntos todas las clases. Muy bien. Perfecto, entonces la clase del día de hoy, bueno, tenemos nuestro puntito para el señor Luis, ¿no? Ya la otra clase como tal, para los que estén atentos, y aprovechando que la otra clase, ojo, la otra clase es el examen, así que hay que estar más atentos para que puedan tener su puntito. Bien, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a pasar como tal a la parte de la metodología, porque vamos a tener metodologías como tal de investigación. ¿Cuáles van a ser? Ahora lo vamos a ver. Para eso, como tal, les había mencionado que tenemos
Tres metodologías que nos establece nuestra resolución ministerial 050 y una metodología, la que estamos viendo ahorita como tal presentándose, que es de la normativa minera. Acá como tal la normativa minera y lo vamos a desarrollar también, después que desarrollemos nuestros tres métodos. A ver, nuestra resolución ministerial 050 les había mencionado que el anexo número 1 van a ser como tal los registros. El anexo número 2 va a ser el modelo de RIS. Y en el anexo número 3 ya es la guía del sistema de gestión. En esa guía del sistema de gestión como tal, en el punto número 3 va a estar dado por la IPRC. Vamos hasta el punto de abajo y acá está. El punto 3 va a ser la IPRC, la identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y los controles. Bien, primeramente, como menciona, esta evaluación se va a hacer mediante métodos cualitativos y métodos cuantitativos. ¿Por qué cuantitativos? Porque como tal vamos a tener un valor. ¿Y por qué cuantitativos? Porque en base a ese valor que vamos a tener, que vamos a sacar, vamos a definir qué tipo de valor tiene este riesgo, ¿no? Por eso como tal es método cuantitativo y método cualitativo. Muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera metodología? Nuestra primera metodología va a estar dado por la siguiente, por nuestra matriz de evaluación de riesgos 6 por 5. Y ustedes dirán que es 6, no, está mal. Es 5, y ustedes dirán, ¿por qué 5? Porque si se dan cuenta, tenemos 6 valores acá, y acá solo tenemos 5. Pero para esto, muy importante, recuerden que siempre para poder valorizar un riesgo va a ser definido por la interacción que se va a tener entre la severidad y la probabilidad. Bien, la probabilidad va a tener valores, como vemos acá, tiene 5 valores y la severidad también tiene 6 valores, como vemos acá. Catastrófico es un evento que puede desencadenar algo catastrófico, que es de 2 a más muertes. Mayor, una muerte. Moderado alto, incapacitante permanente. Moderado, incapacitante temporal. Moderado leve, un accidente leve. Y algo mínimo, un incidente. Probabilidad escasa, que no ocurre, baja probabilidad, es una probabilidad baja, puede suceder, pero está en el borde de que ya va a suceder. Probable es como tal algo que ya, como es probable, ya es que ha pasado. Y muy probable ya es algo que ocurre siempre, ¿no? Es algo que ocurre en repetidas veces. Muy bien, entonces, ¿cómo se evalúa con esta matriz? Ahorita lo vamos a ver. Bien. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo, seguimos con el ejemplo de el atropellamiento, el riesgo, los equipos móviles. Primero vamos a hacer una valorización con el riesgo puro, o sea, sin control, se llama así también riesgo puro, y luego hacemos como tal con el riesgo residual, que es cuando ya se ha aplicado un control. Bien, entonces, tengan mucha atención, para el riesgo puro va a ser el color rojo, que vamos a tener en cuenta, y bueno, luego vamos a poner el valor, y para el riesgo residual va a tener un valor, lo pongo así mejor, para que ya. Y ahí vamos a poner el valor, y abajo vamos a poner el riesgo residual. Residual, y también vamos a poner el valor que se va a tener. Bien, vamos a poner. Muy bien. ¿De qué manera se aplica esto? De la siguiente manera. A ver, el atropellamiento, como les dije, vamos a primeramente valorizar el riesgo puro. Es un riesgo sin control. No se ha aplicado ningún control, por eso es puro. Entonces, ¿qué te va a generar ese atropellamiento? Dijimos. En el peor de los casos, cuando no está controlado, te va a generar algo mayor, ¿no? Porque puede haber una muerte.
Catastrófico no, porque como tal las personas no transitan juntos dentro de ese depósito, ¿no? Entonces, por lo menos una muerte. Y luego, ¿qué tan probable es? No tengo ningún control, no tengo nada, ¿qué puede ser? Pero aún no pasa, ojo. Entonces es algo que puede suceder. Entonces, cuando digo interacción, también se puede mencionar como una multiplicación. Entonces, el valor de mayor es 20 y el valor de puede suceder es 3. Entonces sería 20 por 3. ¿Cuánto me da? Me da 60. Ya tenemos mi valor cuantitativo. Ahora falta mi valor cualitativo. Evaluamos 60. ¿Dónde? En esta matriz de valor de riesgo. El riesgo crítico te menciona, y bueno, ahí también está coloreado, que cuando el valor es mayor a 50, pero menor a 250, es un riesgo crítico, como lo estamos viendo acá, ¿no? 60 es un riesgo crítico. Y no es, porque como tal, si no hay ningún control, habíamos mencionado incluso que era bien crítico. ¿Ven? Ahí se cumple como tal lo que habíamos mencionado. Lo que vimos a simple vista, acá como tal, ya lo estamos definiendo, ¿no? Con esta metodología de valorización. Muy bien, pero ahora ya como tal apliqué mis controles, los tres controles que aplicamos de ingeniería, administrativos y EPPs. Entonces, la severidad, ¿a dónde va a bajar? La severidad como tal va a bajar a algo, en el peor de los casos, a algo mínimo. Ustedes dirán, ¿por qué mínimo? ¿Por qué no moderado leve? Porque ya implementamos un control de ingeniería, los muros de contención, el instructivo, o sea, si va a chocar a 10 kilómetros por hora. Entonces lo va a aguantar como tal el muro de contención. Entonces por eso va a ser algo mínimo. Y también, ¿qué ha bajado? Ha bajado mi probabilidad. Ahora de puede suceder, ha bajado algo bien escaso, algo que no va a pasar nunca. Uno por uno, ¿cuánto es? ¿Me da? Uno. Vamos abajo. Y menor a 3 va a ser un riesgo bajo, como también está establecido. Entonces, ¿cuánto fue acá? Tenemos acá riesgo puro de 60 y el riesgo residual es 1. ¿Ven? La diferencia. De crítico bajó hasta dónde? Bajó hasta abajo, aplicando control. ¿Bien? ¿Se entendió esa primera metodología? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿Me comentan, por favor? ¿Dudas, consultas, acotaciones? ¿Todo claro? ¿Me comentan, por favor? Ese es el método número 1. Exacto. Nos falta ver 3 más. Muy bien. Continuamos. Ahora tenemos, bueno, una matriz hipersal como tal, recuerdo muy importante, siempre va a tener como tal la razón social, el área, el proceso y el puesto de trabajo. La matriz hipersal como tal se actualiza una vez por año, o cuando hay un cambio en el proceso, o cuando ha habido un accidente, un evento. ¿Bien? O también se va a actualizar, en este caso, bueno, ya mencioné cambio de proceso, o también un cambio de sede, por ejemplo, ¿no? Puede ser el caso, porque ahí como tal las condiciones ya son diferentes. Que es parte, ¿no? Del cambio de proceso. Muy bien, el método número 2 también va a establecer la variación según probabilidad por severidad, pero acá va a haber un ligero cambio. Ahora, el método 2 como tal, la probabilidad se va a definir en 4 subfactores. O sea, en base a estos 4 subfactores de personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación y exposición a riesgo, voy a tener mi nivel de probabilidad.
Y severidad sigue siendo un solo valor en base a cada uno de estos puntos. La interacción de ambos, slash multiplicación, me va a dar un valor. Ese valor va a ser, a lo que me salga, va a ser mi grado del riesgo. Puede ser trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable. Bien, entonces, ¿de qué manera se va a plantear? De la siguiente. Con el ejemplo vamos a aprender más rápido. Muy bien, habíamos mencionado que tenemos por este lado, primero siempre el riesgo puro, ¿no? Riesgo puro, ¿qué es un riesgo puro? Riesgo puro es cuando no hay ningún tipo de control. Bien, y luego vamos a poner el valor más allá. Muy bien, ¿cómo entonces valorizo con esta metodología? Si te dan cuenta, los valores están acá. Es 1, 2 y 3. ¿Cuándo se cumplen estas determinantes? ¿De qué manera? ¿Cuál era el riesgo? El riesgo era el atropellamiento en ese depósito sin control. Entonces, ¿cuántas personas expuestas estaban a esto? Bueno, es un depósito que tiene más de 50 trabajadores. Pucha, entonces, más de 2. ¿Cuánto es el valor? Más de 12. 3. Ya evaluamos personas expuestas. Procedimientos existentes. Ya habíamos mencionado que no había ningún tipo de procedimiento, entonces no existe. Sería entonces 3. Capacitación. Si no hay ningún procedimiento, tampoco el personal estaba ni entrenado, ni capacitado, ni conoce el peligro. Entonces, ¿cuánto sería también ahí? 3. Y por último, la exposición a riesgo. ¿Qué tan expuesto está toda esta gente a riesgo? Ellos por lo menos van una vez al día a este depósito, ¿no? Ingresaron una vez al día. Entonces también es 3. Muy bien, entonces ya tengo todos esos valores. Ahora, ¿qué hago? Los multiplico, los resto, los sumo, los saco derivadas, integrales, ¿qué hago? Lo más fácil, lo que vas a hacer va a ser sumar. Entonces sería 3 más 3, 6, 6 más 3, 9, y 9 más 3, ¿cuánto me va a dar? Y ahora lo vamos a ver. Me va a dar 3 por 4. ¿Cuánto me da? Me da 2. Entonces ya tenemos como tal el valor de probabilidad. Ahora me falta hallar el valor de severidad. Como habíamos mencionado, este atropellamiento, ¿qué tanto puede generar? Dijimos que puede generar incluso una muerte. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser un daño a la salud irreversible. ¿Cuál va a ser su valor? El valor va a ser 3. Entonces, ya tengo probabilidad, ya tengo severidad. La interacción de ambos, ¿qué era? Era la multiplicación. Entonces, 12 por 3, ¿cuánto me da? Me va a dar 36. Busco 36 en mi tablita y de 25 a 36, ¿qué tipo de riesgo es? ¿Qué nivel de riesgo? Intolerable. IT. Entonces, este valor como tal ya me salió en mi riesgo puro. Y ahora lo vamos a resaltar acá. Bien, perfecto. Muy bien, ese es mi riesgo puro. Ahora tengo que hallar mi riesgo residual, que es cuando ya apliqué mis controles. Entonces vamos a ponerlo así. Riesgo residual. ¿Sí? Perfecto. Entonces lo ponemos así. Muy bien, valoramos ahora sí, pero ya aplicando control. Yo les pregunto, ¿la cantidad de personas expuestas ha variado? ¿He bajado mis trabajadores, eso? No, entonces sigue siendo más de 12, son 50 trabajadores, entonces sigue siendo 3. Los procedimientos, ahora sí ya hay, ya habíamos aplicado como tal, existen, son satisfactorios y suficientes. ¿De 3 a cuánto bajó? Bajó a 1. De la capacitación, como ya implementé procedimientos, también comencé a capacitar a todo mi personal. Entonces, también de 3 bajó a cuánto? Bajó a 1. ¿Y la exposición a riesgo ha variado? No, porque esta gente como tal sigue ingresando al depósito una vez al día. Entonces sigue siendo 3. Hacemos la suma.
3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y 5 más 3, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar el valor de 8. Entonces ya tengo ahora el nivel de mi probabilidad, pero mi riesgo residual es 8. La de 12 bajó a 8. Ha bajado, no digamos mucho, pero ha bajado algo. ¿Dónde va a haber el cambio? Va a haber acá, en la severidad, con los controles que ya apliqué. ¿Qué va a pasar ahora? En el peor de los casos, una lesión sin incapacidad y confort, incomodidad. ¿Cuánto es el valor de esto? El valor es 1. Entonces la interacción es la multiplicación. Esto me da 8 por 1, 8. Vemos en la tablita, de 5 a 8, se bajó a tolerable. Con los controles, de intolerable ha bajado a tolerable. Muy bien. ¿Se entendió este punto? Comentan, por favor. ¿Todo claro? ¿Me comentan? Me gustaría, señora Alex, pero el tiempo está en nuestro contra. Tenemos solamente 24 minutos y nos falta dos puntos, ¿no? A ver, hago rápido. El resumen. Tenemos en este punto el índice y de aquí como tal saco los valores. De ahí como tal ya tenemos que valorizar cada uno de los subfactores. De ahí, evaluando los subfactores, se suma para hallar el valor de la probabilidad. Y luego, ya que halló la probabilidad, debo hallar el valor de la severidad o consecuencia. La interacción, multiplicación de ambos, ya me da el valor del riesgo. Y lo visualizo en la tabla y me da el grado de riesgo. Bien, y lo mismo hago con el riesgo residual. Bien. Ya como tal, lo puede volver a ver en el video. Eso se queda grabado también. Es el método 2 como tal, de nuestra normativa nacional. Acá lo tenemos. Método 2. Muy bien, y ahora sí vamos a ver nuestra última metodología de nuestra normativa nacional. Este punto como tal va a estar dado según, primeramente, la estimación de las consecuencias, luego la estimación de la probabilidad y por último ya tenemos el nivel de riesgo. ¿De qué manera? Acá están las tablitas. Tenemos por un lado la probabilidad, por otro lado la frecuencia y por otro lado la consecuencia. ¿Cómo se va a hallar el valor de riesgo? Se obtiene de multiplicar las tres variables en relación a la probabilidad, frecuencia y consecuencia. Esta es la metodología de Richard y Pickler. Entonces, nuevamente, ahora sí ya como tal ya están familiarizados, el color rojo es el riesgo puro. Entonces, ¿qué probabilidad va a ser? Habíamos mencionado con una probabilidad posible, ¿no? Poco usual, pero posible. Porque aún no pasa, ¿no? Entonces, bueno, en este caso va a ser hasta muy posible porque no hay ningún control. Es bien posible que pase. ¿Qué frecuencia había mencionado? Que por lo menos ellos ingresan una vez al depósito. Entonces ya tenemos los valores. Y por último, la consecuencia. Si hay este atropellamiento, ¿qué podría generar? Dijimos, una muerte, ¿no? Entonces un desastre. Tenemos el valor de 40. Ahora, la interacción es la multiplicación de ambos. Sería 6 por 6, 36. 36 por 40, ¿cuánto sale? A ver, 36 por 40. 36 por 40, a ver.
¿Me comentan? 1440. ¿Ya? Entonces, vamos a la tablita que está acá. Mayor a 400, si nos salió 1440, es muy alto. Realización de la actividad. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Mitigamos el valor con nuestros controles que hemos tenido. Hemos estado viéndolo en todas las valorizaciones. Muy bien. De muy posible a dónde va a bajar ya aplicando mis controles de ingeniería, administrativo y por último los IPPs que también se implementó. O sea, esos tres controles como tal. Y en cada uno he aplicado varios controles. Entonces, de muy posible a dónde bajó a algo, digamos, muy poco usual de que pase, ¿no? Entonces sería 0,5. ¿La frecuencia ha variado? No, la frecuencia sigue siendo diaria, sigue ingresando al depósito al menos una vez al día. ¿Y la consecuencia bajó también? Sí, ¿no? Bajó ya de desastre, digamos que va a bajar a algo, en el peor de los casos, importante, ¿no? Muy bien, entonces hacemos la multiplicación, sería 3 por 6, 18. 18 entre 0, por 0,5 es la mitad, eso sería 9. 9, ¿dónde está? Está a menos de 20, ¿no? Entonces es algo que puede suceder, no es un riesgo controlado. Muy bien. Entonces, esas es las tres metodologías que se tienen en nuestra normativa de la resolución ministerial 050. ¿Alguna duda? Consultas a este punto, me comentan. Este documento como tal está en nuestra clase que tuvimos de normativa de seguridad y salud de trabajo. Ahí como tal en la resolución ministerial 050 y los anexos le dan un clic y les va a ir directamente a esta normativa, sin un hipervínculo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta? Me comentan por favor. Todo bien. Muy bien. Y por último vamos a tener el ejemplo de la metodología de la normativa minera que tenemos acá. Esta metodología como tal parece difícil, pero es bien sencilla. Ahorita la voy a explicar por. En este punto ya sí vamos a tener como tal una interacción directa, ya no va a ser posible una multiplicación. ¿Por qué? Porque en severidad sí voy a tener valores numéricos, pero en frecuencia ya voy a tener letras. Entonces voy a tener que hacer una interacción directa. Bien, entonces habíamos mencionado por acá, tenemos primero el riesgo puro, que va a ser igual a un factor. Y por acá vamos, bueno, abajito, vamos a poner el riesgo residual, que también va a tener un valor. Bien, entonces el riesgo residual, decimos que va a tener código de color azul, y el riesgo puro, un código de color rojo. Bien, muy bien, seguimos con el ejemplo del atropellamiento. Bien, entonces dijimos, primeramente, ¿qué tan severo va a ser este atropellamiento sin los controles que no se implementó? Entonces dijimos que podría generar una muerte en el peor de los casos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar como tal una, bueno, en realidad se debe hacer imaginariamente, pero acá le estoy explicando para que se pueda ver. Trazo como tal una línea horizontal, ¿no? Porque ya hace el valor de seguridad que es una mortalidad. Ahora falta hallar la frecuencia.
¿Qué tan frecuente es? Es algo que podría suceder. En este caso, la normativa minera sí es bien estricta, ¿no? Si ha sucedido es porque ya ha sucedido. Ya has tenido un evento con esto, ¿no? En este caso, sería un atropellamiento. ¿Ha habido? No, aún no ha habido. Entonces, es algo que podría suceder. Entonces sería 2 con C, donde se interlaza, donde como tal la mortalidad y podría suceder, se tiene en el valor de 8. Entonces mi riesgo puro, ¿cuánto va a ser? Va a ser 8. Muy bien. Entonces ya tengo mi riesgo puro. Ahora, el nivel de riesgo como tal en esta matriz va a estar contemplado en tres niveles. Va a ser un nivel bajo, un nivel medio y un nivel alto. El nivel bajo menciona que este riesgo puede ser tolerable y plazo de medidas correctivas si pudiera darse de un mes. El nivel medio, iniciar medidas para eliminar, reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. Plazo de medida correctiva de 0 a 72 horas. Y por último ya tenemos el riesgo alto, ¿no? Que es ya un riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos operacionales en la labor, ¿no? Entonces, como mencionamos acá, es intolerable. Entonces, por eso como tal, debo aplicar mis controles en este peligro y el riesgo asociado al peligro. Bien, me sale 8. Entonces, aplicando controles, los controles que hemos aplicado como tal, ingeniería, administrativos y FP. Entonces dijimos que de mortalidad, ¿a dónde va a bajar? Va a bajar a algo menor. Ya aplicamos bastantes controles. Y de frecuencia de podría suceder, con todos mis controles, va a ser algo prácticamente imposible que suceda. Entonces, ¿dónde se interlaza? En 25. ¿Y 25 qué valor tiene? Tiene un valor bajo. Es un riesgo residual bajo, ¿no? El riesgo es tolerable y se puede ejecutar la actividad que se tenga para la organización. Muy bien, ¿se entendió este punto? Me comentan, por favor. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Dudas, consultas? ¿Sí? ¿Me comentan? Bien, entonces, esta normativa que hemos visto como tal le pertenece a la normativa minera, dado por el Decreto Supremo 024 del 2016 con su modificatoria del 2017. Y bueno, una última modificatoria dado por la 034 del 2023. Bien, entonces eso hay que tener en cuenta. Ahora, pregunta el millón. Ustedes dirán, ingeniero, ¿y esto solamente lo aplica en minas? Por ejemplo, yo pertenezco a la industria. ¿No lo puedo aplicar en mi industria o no lo puedo aplicar? La respuesta es de que sí lo puedes aplicar, no hay problema, pero tienes que mencionarlo como tal en tu procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos, donde mencionas, ¿no? Es que tener en cuenta para esta identificación de peligros, evaluación de riesgos y la valorización de riesgos, la metodología de lo que establece el reglamento minero de la seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Muy bien, compañeros, hasta este punto, ¿alguna duda? Consulta que se tenga, me comentan, por favor. A ver, ¿alguna duda? Consulta del tema que se tenga. A ver, me comentan. Muy bien. Bueno, ya este video como tal lo dejen para cerrar la clase. Entonces, no hay más dudas ni consultas que se tenga, o hay alguna duda última que se tenga, a ver, comenta.